Muchas gracias por acompañarnos en A las 8:45. Hoy tenemos un programa especial para hablar de las elecciones en Estados Unidos y quiero mostrarle cómo están los resultados hasta el momento. Recuerdo que no se han terminado de escrutar los votos en todos los estados, pero sí tenemos datos de algunos. Vamos a Florida, que es alguno de los estados en los que ponemos más atención. De momento se está reportando ya el 99% de los votos y estos han dado una ventaja a Trump, quien tiene el 49.2% de los votos, mientras que Clinton tiene el 47.7% de los votos. Gary Johnson únicamente el 2.2%. Veamos más resultados y veamos qué es lo que está pasando en New Hampshire. Únicamente se reporta el 43% de los votos, pero de estos el 48.7% va para Donald Trump y el 46.1% va para Hillary Clinton, mientras 4.3% va para Johnson. Y un estado más del que estamos pendientes, Colorado, 54% de los votos que se reportan hasta el momento. En este la mayoría es para Clinton con el 49%, Trump se queda con el 43.5% y Johnson con 4.5%. Y un estado más, Minnesota. Allí sabemos que Clinton tiene el 51.4%. Ojo que estos son datos únicamente del 10% de los votos y Donald Trump tiene el 40.7%. Están ya en el set para el análisis. Gustavo Berganza, ¿qué tal? Hola, buenas noches Marjorie, buenas noches Fernando, bienvenido al set. Muchas gracias, Gustavo. Pues es un gusto tenernos aquí. ¿Qué tal, Fernando Carrera? Muy bien, buenas noches, muchas gracias por invitarme. Y bueno, como ven, tenemos aquí ya una pequeña visión de cómo están los resultados hasta el momento. ¿Cuál es su lectura, Gustavo? Pues yo creo que en esta oportunidad lo que vemos es realmente una verdadera sorpresa, porque todas las encuestas habían dado un promedio sostenido de 3-4% de puntos por encima de Clinton, por encima de Trump. Habían previsto que Florida podía ser ganada por ella, y sin embargo vemos que los resultados están dando verdaderas sorpresas. En términos políticos, Fernando, ¿qué implica que Florida haya votado en su mayoría por Donald Trump? Bueno, todavía no sabemos si eso es así hasta que nos cierre el conteo total de votos. Pero lo que sí puedo advertir, que es algo importante, es que hasta ayer lo que sabíamos es que si Hillary Clinton perdía la Florida, ella todavía tiene opciones de ganar. Ella puede perder Ohio, puede perder Carolina del Norte y puede perder la Florida y todavía ganar. ¿Bajo qué condición puede ganar? Si no pierde Pensilvania, por supuesto, si no pierde New Hampshire, particularmente si no pierde ninguno de los estados del Midwest, del Medio Oeste, Michigan sobre todo, que es muy importante, y si no pierde Colorado y Nuevo México. Si esas condiciones se dan, todavía gana Hillary Clinton. Es decir, que aún perdiendo la Florida, y aún perdiendo Ohio, y aún perdiendo Carolina del Norte, todavía existe una vía para Hillary Clinton. Pero tiene que ganar, sin duda alguna, Pensilvania, Virginia, New Hampshire, los estados del Midwest y Colorado y Nuevo México. Y es decir, también es importante, como tú lo decías, entender que estos no son resultados finales, pero sí que tenemos un sistema de elecciones que es completamente distinto al de cualquier otro país, Gustavo. Sí, es un sistema de dos etapas. En primer lugar está el voto popular que se agrupa de acuerdo a los distritos divididos por cada congresista. Ese mismo número de distritos por congresista es el que hace que cada estado tenga un determinado número de delegados en el colegio electoral y luego el colegio electoral se reúne y decide quién es el presidente. Teóricamente podría ser cualquiera, aunque ya los delegados van comprometidos. Miremos más resultados que nos llegan en este momento. Veamos otro de los estados de los que tenemos información y es Texas. En este caso se reporta únicamente sobre el 27% de los votos. Vemos que Trump en este caso tiene el 51.9% y esto correspondería a el 38% de los votos electorales. Fernando. Sí, bueno, eso no es ninguna sorpresa. Ya sabíamos que Texas iba a votar en ese sentido. Aquí, sobre el tema de las sorpresas, lo que pasa es que habían varios imponderables. Ayer tuvimos precisamente una discusión con varios colegas sobre el tema. El primer imponderable importante era cuántos votantes salen a votar, lo que se llama en inglés el turnout. Eso es muy importante saberlo. El segundo dato imponderable, porque eso no se sabe hasta el día de las elecciones, el segundo dato imponderable que era muy importante es cuánto del voto que se llamaba oculto de Trump podía salir a votar en este momento y que en las encuestas no se identificaba o no decía que votaba por Trump por vergüenza, porque se consideraba que tal vez decirlo en público no le iba a traer prestigio. Esto es como el voto del no en Colombia o el voto del Brexit en Reino Unido, ¿no? Es un voto escondido también. Por otro lado también, otro imponderable importante era hasta qué punto el cambio demográfico iba a afectar estas elecciones. Y no tanto por si iban a salir más latinos, que todos iban a salir más latinos y asiáticos a votar,
sino hasta qué punto esos grupos se iban a movilizar suficientemente también con los afroamericanos, que en este caso, igual que los blancos, vienen cayendo en cuanto al porcentaje total del electorado. Entonces, esos elementos de imponderables de alguna manera solo salen al momento de ver los resultados finales. Y este camino, esta ruta más estrecha para Hillary Clinton, digamos que era una ruta muy posible a partir de estos imponderables. Todas las encuestas tienen un margen de error, pero estamos viendo, como mencionaba Fernando, que puede haber un punto clave en aquellas que se hicieron en papel o en aquellas que se hicieron de manera oral, porque hay muchas personas que puede ser no reconocieran que iban a votar por Donald Trump, pero si algo está quedando claro es que de momento lo están haciendo. Claro, así es. Y de todas maneras, digamos, vemos que en la mayoría de los resultados hay un margen de diferencia que está entre 3 y 4%, que es exactamente el margen promedio que te da de error cada una de las encuestas. El alto número en las deportaciones, Fernando, tú hablabas del voto latino. ¿Puede haber incidido esto en el voto de los latinoamericanos y específicamente de los guatemaltecos que estén en Estados Unidos? Los que tienen derecho a voto, claro. Obviamente, hay muchos guatemaltecos que no tienen ni siquiera documentación, pero definitivamente yo pienso que el voto latino salió claramente a favor de Hillary Clinton y el discurso confrontativo e insultante del candidato Trump contra los mexicanos y en general contra todos los migrantes, también los musulmanes y otros grupos. Creo que todo eso incidió para que esos grupos se movilizaran. La cuestión es en la demografía nuevamente. ¿Cuántos de ellos se movilizan finalmente el día de las elecciones? ¿Y cuánto de eso compensa el hecho de que todavía queda mucha gente blanca y hombres en particular, mayores de edad y particularmente también los que no tienen educación, que probablemente podrían salir a votar y salieron a votar hoy en favor de Trump? El comportamiento de este grupo en particular puede ser crítico si vemos qué pasa en Michigan. Si Michigan lo pierde Hillary Clinton, claramente el peso de los blancos que tienen poca educación y son trabajadores de cuello azul, como se dice en Estados Unidos, a los trabajadores industriales, muy probablemente tenga un peso decisivo en esta elección. Tú mencionas Michigan, veamos de momento cómo están los datos cuando se ha escrutado el 28% de los votos, es poco pero nos puede dar una idea. Michigan total tiene 16 votos electorales, Donald Trump tiene el 49.8% y Hillary Clinton el 45%, Gustavo. Sí, ahora, bueno, todavía es muy temprano para determinar qué es lo que va a suceder, porque digamos también habíamos visto ese fenómeno en Florida, habíamos visto ese fenómeno también en New Hampshire y al final hemos visto que se ha ido pegando muchísimo el conteo de votos a favor de Trump. Y de otras elecciones que se realizan hoy, de las que tal vez no hablamos tanto, hoy por ejemplo sabíamos ya que Marco Rubio se reelige en Florida. Bueno, hubo dos noticias interesantes en Florida. Una es que el porcentaje por el cual Marco Rubio es reelecto está muy por encima del voto de Donald Trump. Quiere decir que él tiene mucho más llegada que el candidato republicano en ese caso. Él tuvo un porcentaje por arriba del 50%. Y el otro dato interesante es la aprobación de la propuesta de legalizar la marihuana medicinal en la Florida, que esto era una cosa que todavía hasta hace un mes era bastante indeciso. En los últimos días hubo mayor inclinación, hoy ganó de manera aplastante, 75% votó a favor de la propuesta de legalizar la marihuana medicinal. Si esto se suma a la muy probable aprobación en California de la propuesta de legalizar la marihuana recreacional, esto va a ser un gran giro, un gran cambio en Estados Unidos sobre la política de drogas. Vamos a más información que tenemos en este momento actualizando los datos. Carolina del Norte se han escrutado ya el 70% de los votos y Donald Trump se queda con el 50.4%, Hillary Clinton con el 47%. Gustavo, Fernando mencionaba algo, él hablaba del sí al Brexit, del no a lo que sucedió en Colombia. ¿En esa tendencia crees tú que ganará Donald Trump hoy? Es una gran posibilidad, sobre todo porque, bueno, esta es una elección en la que realmente han fallado casi todos los pronósticos. Sí, si los vemos así en blanco y negro, sí hemos visto, por ejemplo, que se había hablado muchísimo de una gran movilización latina para votar en Florida y resulta que al final de cuentas, pues tal y como van las cosas, no creo que vaya a suceder darle la vuelta al resultado. La otra cuestión que hay que ver también es el hecho de que, bueno, como te digo, todo esto está 3-4 puntos por ciento. Pero lo que importa no es tanto el voto popular, sino los estados que cada uno gane, porque eso al final de cuentas es lo que determina el resultado en el colegio electoral. En ese sentido, ¿por qué
fallaron. Y eso es lo que vimos desde el inicio de la carrera presidencial, desde que estábamos hablando de las nominaciones de ambos candidatos, de un Bernie Sanders contra Hillary Clinton, y más en este caso en el Partido Republicano. ¿Qué es lo que hace que esta elección haya sido tan diferente y tan impredecible? Bueno, básicamente hubo varios comportamientos a lo largo de la elección. Un dato que también la gente tal vez observó menos fue que al final, hasta el puro final, incluso hasta ayer, existía una tendencia muy fuerte a el voto que no tenía definición. Es decir, mucha gente, en relación a otras elecciones, voy a poner un comparativo, en la elección anterior, 2012, el porcentaje de votantes que para lo que sería 2 días o 3 días antes, el día sábado, domingo, decía yo todavía no sé por quién votar, ya estaba por debajo del 4%. Este porcentaje se mantuvo casi hasta el 9% este fin de semana. Entonces, ese es un dato que es siempre que hay que observar. Y eso tiene que ver con la posibilidad de que hubieran votantes o que no querían ir a votar o que no querían decir por quién querían ir a votar. Esas dos cosas se pudieron haber dado. El segundo elemento que había mencionado anteriormente, que es complejo, también hubo muchísimo votante que decidió mucho antes su voto. Estados Unidos uno puede mandar una papeleta a votar a distancia. Incluso un astronauta lo hizo, ¿no? Fue una noticia curiosa que sin duda alguna, y mucha gente que vive en el exterior, no sé si a tanta distancia como el astronauta, pero lo puede hacer. Y esto es importante. El total de votos al final que llegaron a distancia fueron cerca de 46 millones de votos, sobre un total de un padrón donde probablemente vamos a ver unos 110 a 120 millones de votantes. Es decir, por lo menos la tercera parte votó a distancia, y esto es el doble de los que votaron a distancia en el 2012. Entonces, hay factores de este tipo que son difíciles de mantener en una encuesta, como medirlo. Y por otro lado, hay que decirlo, yo creo que hay mucha gente que sigue pensando en las encuestas como una especie de predicción muy segura y tienen márgenes de error importantes y dependen de imprevistos que se pueden dar el mismo día de las elecciones. Ahora decíamos el tema del voto latino, en movilización latina en la Florida. Fue grande, fue enorme, o sea, por lo menos un 40% más que la vez pasada. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Se movilizó tanto el voto latino cubano como el no cubano. Y el cubano es, dependiendo de las edades, más republicano que demócrata. Entonces, algunos dijeron se movilizaron muchos cubanos y esto pudo haber sido incidido. Recuerda que los cubanos están molestos con Obama por restablecer relaciones diplomáticas con Cuba. Entonces, este es el tipo de cosas que a veces las encuestas no pueden ser tan finas como para revelarlo. Y cuando tenemos tantos indecisos, ¿qué puede influirlos más, Gustavo? Por ejemplo, una revelación como la de la investigación del FBI a Hillary Clinton, o estas constantes denuncias de mujeres que vimos que dicen haber sido abusadas de alguna u otra manera. Esos dos aspectos siempre inciden, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hemos visto en el pasado en otras elecciones, por ejemplo, la que es clásica, la de España de Aznar contra Zapatero, en donde precisamente a último momento una victoria anunciada del Partido Popular cambió por una versión mala que dio el gobierno con respecto a un atentado en el metro de Madrid, ¿no? Entonces, digamos, esos sucesos de última hora tienen incidencia, sobre todo cuando hay un clima de desconfianza en el caso de la señora Clinton, ¿no? Es decir, cuando sale el director del FBI a decir que hay un nuevo grupo de emails que han encontrado en la computadora del ex representante Wiener. Entonces todo esto genera mucho más sospecha, mucho más desconfianza, y es probable que la aclaración de Comey, el director del FBI, no haya llegado lo suficientemente a tiempo como para que esa gente recuperara, digamos, la poca tenue fe que tenía en Clinton. Y sobre esa tenue fe y esa capacidad de gobernar un país, en vista de que el presidente no se elige de manera directa, Fernando, y es posible que una persona que obtenga la mayoría de los votos no sea finalmente electo el presidente, ¿cómo afecta eso a la capacidad de gobernar un país tan grande y tan poderoso como Estados Unidos? Bueno, en este caso, digamos que en el escenario que ganara el señor Trump al final de las elecciones, él tendría el Senado, porque ya está confirmado que tiene mayoría en el Senado los republicanos, y mantendría la mayoría en la Cámara de Representantes. Así que técnicamente él tiene por lo menos el Congreso en su partido. No estoy diciendo a favor de él, que es un poco más complejo porque las negociaciones internas dentro de los republicanos también cuentan. Pero básicamente tendría un Congreso favorable a su presidencia. Si ganara la señora Clinton al final, ella tendría un Congreso en contra, igual como la tenía el presidente Obama. Claramente el Senado estaría en contra y también la Cámara de Representantes.
Tenemos datos en este momento que nos llegan desde Idaho, en el norte de Estados Unidos. Es menor al 1% lo que se ha escrutado ya, pero aún así los tenemos. Donald Trump, desde menos del 1%, tiene el 81.3% y Hillary Clinton el 10.1%. Veamos más estados. En Nuevo México, 5 de los 5 votos electorales serían para Hillary Clinton, quien tiene el 50.3% de los votos. Es una sorpresa esto, Gustavo. En Idaho, sí, la proyección era a favor de Trump. Sin embargo, no hay que olvidar también que, Idaho también es un estado en donde ha habido también incremento de población latina, ¿no? Es un estado dedicado a la agricultura que importa muchísima población para recoger cultivos a mano. Y en el caso de Nuevo México, que vemos ya el 50.3% de los votos, lo cual, según este cálculo, porque se han escrutado únicamente el 47 puntos de los votos, daría la ventaja a Hillary Clinton. Sí, ninguno de los dos datos, digamos, era fuera de proyección. Lo que pasa es que es importante que Nuevo México lo retenga Hillary Clinton. Como decía, el camino para la victoria de Hillary Clinton ahorita es mucho más estrecho de lo que se pensaba originalmente. Perdiendo la Florida, no es que está seguro, pero podría perderla, perdiendo Carolina del Norte, perdiendo Ohio, tiene que entrar en un debate Hillary Clinton sobre ganar Virginia, ganar Pensilvania, ganar New Hampshire, ganar Midwest y tiene que ganar Nuevo México y Colorado. Así que estos datos le dan esperanza a Hillary Clinton de que a pesar de que el camino a la Casa Blanca se está estrechado mucho, todavía tiene posibilidad de ganar. Bueno, pues hasta aquí el análisis en este primer bloque. Gracias a Gustavo Berganza y a Fernando Carrera. En unos momentos continuamos con más y le tendremos más noticias para que usted sepa qué está sucediendo en Estados Unidos y cómo afectará a Guatemala. No se lo pierda.